Buenas noches. Por ahí escucho a alguien toser. Si no tienes cubrebocas, por favor, ponte un cubrebocas si estás tosiendo, por favor. Bien, vamos a la enseñanza que Dios nos tiene para hoy el Señor. Vaya conmigo, por favor, a la Biblia, al libro de Génesis, en el capítulo 24. Vamos a leer los versículos 62 y 63. Génesis capítulo 24, versículos 62 y 63. Voy a leer la versión Reina Valera, si gusta leemos juntos en voz alta, y dice aquí el versículo 62. Y venía Isaac del pozo del viviente, que me ve, porque él habitaba en el Negev. Versículo siguiente dice, y había salido Isaac ¿a qué? A meditar. ¿A dónde? Al campo. ¿A qué horas? A la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Oremos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por estar aquí. Reconocemos que eres tú, Señor, el que por tu gracia nada más en Cristo, cada uno de los que estamos reunidos hoy y quienes atendemos a estas enseñanzas a través del internet, ahí donde nos escuchan, ven, nos bendicen al abrir nuestro corazón a ti. Así es que te pedimos gracia en Cristo Jesús. Amén. Hoy inicio una nueva serie que lo he titulado Consejos. Así se llama la nueva serie, Consejos. Y créame que lo necesitamos todos. El primer tema de esta serie, Consejos, se llama meditar. Repito, el primer tema de esta serie se llama meditar. Sígame con atención, por favor, lo que le voy a decir enseguida. Leer y estudiar la Biblia. Escuchar a través de predicaciones o enseñanzas diversos temas de la voluntad de Dios no es suficiente para que quede fija en nuestra mente y la pongamos por obra. Necesitamos meditar. Un problema que tiene, pues yo creo que casi el 100% de asistentes a la iglesia cristiana es porque solo oyen, pero el oír no te salva. Y si eres salvo, el oír no te santifica. Muchos, a través de los años, yo he platicado con mucha gente, ya sean pláticas informales, ya sea dando consejería, y el primer síntoma que yo he notado de todas las personas con las que yo he platicado, sea de manera informal o sea dando consejería, el primer síntoma que yo me he dado cuenta en esa gente con las que yo he platicado, que tienen problemas porque no meditan la palabra. No meditan. Y la mayoría de los cristianas de hoy, son cristianos prácticamente sin fruto, dejan mucho que desear. Y es parejo, congregantes, servidores, servidoras, dejan mucho que desear. Esposos con rasgos más del mundo que de Cristo, esposas con más rasgos del mundo que de Cristo. ¿Y qué decir de los hijos, las hijas? Ay, Dios mío. Pero yo quiero decirle, esta serie Dios lo puso en mi corazón porque yo he estado buscándole, diciendo, Señor, pues dime como tu servidor, ¿qué debo hacer en esta congregación? Porque créame, a mí no me gusta cómo está el fruto de esta congregación. Espero no ofenderlo, pero a mí no me gusta. Porque no, así no es el cristianismo. Si hay nacidos de nuevo, sí hay. Si hay cristianos, sí hay. Pero no tienen el fruto que debe tener un cristiano o cristiana. Entonces Dios me dijo, vas a empezar a predicar esto. Y yo le dije, ¿cómo se va a llamar la serie? Se va a llamar Consejos. Al final explico qué quiere decir esa palabra consejos. Me voy a abocar ahorita solamente a esto que se llama meditar. El cristianismo es por gracia a través de la fe, para que no me vayan a aventar pedradas. El cristianismo es por gracia a través de la fe, pero si tú y yo no meditamos la palabra de Dios, no tenemos fe. Romanos 10:17, no lo busque, se lo digo de memoria. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
La palabra de Dios necesita un empuje que se llama que tú y yo tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad la palabra de Dios. Si no, no hay fe. Entonces, leer y estudiar la Biblia, escuchar a través de predicaciones o enseñanzas diversos temas de la voluntad de Dios no es suficiente. He estado en multitud de lugares donde hay personas que desde que amanece hasta que anochece están escuchando predicaciones, enseñanzas, conferencias de diversos predicadores, la mayoría predicadores muy renombrados, pero solo oyen. ¿Por qué? Porque leer y estudiar la Biblia y escuchar predicaciones o predicadores o predicadoras no basta. Eso no hace que la palabra de Dios, que la voluntad de Dios, que los preceptos de Dios se fijen, se adhieran a nuestra voluntad. Es imposible eso. Le enseño este principio en un texto que nos habla contundentemente de lo que le estoy diciendo ahorita, que es Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Este texto lo voy a leer en la versión Reina Valera 2015. Y dice Josué 1:8 en esta versión: nunca se aparte este libro de la ley. ¿Cuál cree que es ese libro de la ley? ¿Me lo puede decir en voz alta? Es la Biblia. ¿Y qué le dice aquí el Señor a Josué? Más bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que esté escrito en él, y así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¿Cuál fue la orden de Dios a Josué? ¿Cuál fue? Que todo lo que estaba escrito en la ley, cuando era Josué, era Génesis a Deuteronomio nada más. Que todo lo que estaba escrito en la ley, que era de Génesis a Deuteronomio, Josué lo tenía que mostrar en su conducta personal. Esa fue la orden de Dios. Que Josué tenía que mostrar en su conducta personal lo que decía Génesis y Deuteronomio. Pero también como Josué iba a hacer varias funciones aquí, iba a dirigir un pueblo, iba a dirigir una nación, pero también lo iba a hacer una especie como de, no sacerdote, pero algunas cuestiones espirituales. Entonces Josué, todo lo que le dijera, todo lo que le hablara a Israel, todo lo que saliera de su boca, tenía que ser conforme a la Biblia, no conforme a Josué lo inventara. Y ahora aquí está la gran pregunta: para que Josué le obedeciera a Dios en esto que le dijo, que todo lo que estuviera en la palabra de Dios, él lo tenía que hablar, él lo tenía que expresar, él lo tenía que mostrar en su vida. ¿Qué tenía que hacer Josué? ¿Lo lee conmigo? Medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. ¿Qué tenía que hacer Josué? Meditar en las escrituras. Mucha gente dice: es que no tengo tiempo. Te pregunto, ¿Josué tenía tiempo? Te pregunto, ¿Josué tenía más trabajo que tú y que yo? No te escucho. Las amas de casa, aquí hay amas de casa, ¿verdad? ¿Josué tenía más trabajo que una ama de casa? Y entonces, ¿por qué no meditan la palabra de Dios ustedes? Y luego, para ayudarlas. Josué tenía justificantes para no meditar la Biblia. Le hubiera dicho: ¿a qué hora, Señor? Tengo que mover el ejército, tengo que dar instrucciones a los sacerdotes, tengo que decirles que vamos a ir a hacer a Jericó, y ya en Jericó tengo que dar instrucciones a los ejércitos cómo vamos a ir a los diferentes países para conquistarlos, y después de conquistarlos yo tengo que estar con otros repartiendo las tierras a las diferentes tribus. Señor, ¿a qué horas medito? Pregunto, ¿Josué tenía justificación? De sobra. Tú y yo no. Tú y yo no. No, ni los que nos escuchan por internet, no. La palabra meditar tiene varios vocablos. Yo voy a usar uno nada más. La palabra meditar del vocablo hebreo shuak, S-H-U-A-K-J, S-H-U-A-K-J,
Shoat. Su traducción a nuestro idioma es musitar pensativamente. Repito, musitar pensativamente. O hablar entre dientes reflexionando con intensidad. Eso es lo que significa musitar pensativamente. Hablar entre dientes reflexionando con intensidad. Meditar no es que ya oíste una predicación, ya fui al servicio, ahora ¿qué sigue? No, pues hay que ir a las pizzas, no, pues hay que ir a jugar básquetbol, no, ¿en qué casa, en qué familia nos vamos a reunir ahora a comer? Ese es el problema de la iglesia de hoy. Tiene demasiado tiempo para meditar en la Biblia, pero prefiere ir con una familia a comer, a las pizzas, al básquet. ¿Me estoy explicando? Para todo hay tiempo. Pero tenemos que ser buenos administradores del tiempo. Yo les doy un consejo, jóvenes, adolescentes. No todo es diversión, no todo es juego, no todo es comidas. No, más importante que eso es la Biblia. Más importante que juegos, comidas, que no sé. Va a haber un campamento allá, vamos. Va a haber otro aquí, vamos. No, hombre, los jóvenes quieren estar como los del mundo, de feria en feria. No, eso no es cristianismo, eso es farándula, eso es turismo religioso. No, tenemos que determinarnos los de esta congregación a decir, no, ya basta. Tengo mis reuniones los sábados cada 15 días de jóvenes adolescentes. Bueno, cuando haya el Congreso de Guadalajara, pues allá voy a jóvenes y adolescentes a Guadalajara. Y si algún día Dios nos da la oportunidad de hacer un congreso o un campamento en esta congregación, pues a ese vamos. Pero ya, porque hay muchas cosas más importantes que hacer que andar turisteando. ¿Sí me doy a entender? Todo esto que su servidor les está diciendo, no es que esté enojado o molesto. No, yo no estoy enojado. Todo esto brota de todo lo que hasta el día de hoy no se ve en esta congregación de fruto. Y yo quiero decirte, la salvación tiene frutos. Si tú no das frutos, tienes que examinarte. Si yo no doy frutos, tengo que examinarme. Ok, de acuerdo a la definición que le di de meditar, vamos a hacer un ejercicio, porque la meditación tiene ejercicio o actividad. Acompáñenme por favor a San Lucas capítulo 3 versículos 7 al 9. Tomé este requisito indispensable para vivir la vida cristiana, para hacer un ejercicio, porque el meditar es eso, es hacer un ejercicio, actividad. San Lucas capítulo 3 versículo 7 al versículo 9. Espero ya lo tenga, voy a leer la versión Reina Valera. Y dice, y decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Verso 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Aquí Juan el Bautista era un tremendo predicador, por eso lo mataron, por eso le quitaron la cabeza. ¿Qué le estaba diciendo a estos religiosos? Víboras, ni más ni menos. ¿Y por qué les decía víboras? Porque eso eran en su conducta, eso eran en su carácter. Entonces les dice, si no se arrepienten, el hacha ya está puesta. Y esa expresión de árbol es una figura, es algo simbólico. Les estaba diciendo a ellos, si ustedes no se arrepienten, ya está listo todo para que ustedes se pierdan por la eternidad. Estoy comentando lo que dice aquí estos tres textos. Pero en lo que vamos a meditar usted y yo esta noche, para hacer este ejercicio, de meditar esta noche en este servicio, es para comprender lo que es meditar.
Entonces vayamos al versículo 8 de Lucas 3, porque ahí vamos a hacer el ejercicio. Aquí dice Lucas 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La palabra haced, de un vocablo griego, poieo, quiere decir expresar con actos o producir. Haced, poieo, expresar con actos o producir. La palabra frutos, del vocablo griego karpos. Karpos, aquí significa obras o acciones a realizar. Frutos, karpos, obras o acciones a realizar. La palabra dignos, dignos, del vocablo griego axios, A-X-E-I-O-S, A-X-I-O-S, axios, significa lo que resulta suficiente, lo que resulta suficiente. Y la palabra arrepentimiento, del vocablo griego metanoía, arrepentimiento del vocablo griego metanoía, significa pensamiento posterior. Pensamiento posterior también tiene otra definición: cambio de parecer u opinión. Cambio de parecer u opinión para apartarse del pecado y acercarse a Dios. Para apartarse del pecado y apartarse a Dios. Escuche esto antes de que meditemos. El arrepentimiento en todo ser humano es indispensable. Lo vuelvo a decir, el arrepentimiento en todo ser humano es indispensable. Porque todos y todas estamos emponzoñados o con muchas ideas, deseos o intereses nocivos. Y por ende usted y yo somos ponzoñosos o perjudiciales contra lo que es bueno o justo. Lo vuelvo a decir, el arrepentimiento en todo ser humano es indispensable. Porque todos y todas estamos emponzoñados o con muchas ideas, deseos, intereses nocivos y por ende ponzoñosos o perjudiciales contra lo que es bueno y justo. ¿Cuántos aceptamos esto? ¿Acepta que usted es una corrupta, un corrupto? Yo acepto que yo soy un corrupto. Todos estamos emponzoñados, todos. Y si quiere un culpable, pues eche la culpa a Adán. Pues de ahí vino. O sea, no era la voluntad de Dios que usted y yo fuéramos malos o nocivos. No, esa no era la voluntad de Dios. Todo esto viene del pecado de Adán. ¿Ok? Entonces, el arrepentimiento es esencial. No lo podemos brincar. Es que voy a una iglesia cristiana, es que ya creí en Jesús, es que yo canto ahí en la iglesia, es que yo soy maestro de escuela infantil, es que yo soy pastor. Sin arrepentimiento, olvidémonos. El arrepentimiento es esencial en el cristianismo. Es el primer paso para aceptar el Evangelio de Dios, y aceptando el Evangelio de Dios, el arrepentimiento continúa para nuestra santificación, y el arrepentimiento después continúa para estar teniendo una vida que agrada a Dios. Entonces, este texto de que usted y yo nos manda a Dios que expresemos a través de acciones lo que diga de usted y de mí, que en verdad hubo un cambio de parecer, que en verdad hubo un cambio de opinión en nosotros, porque de ahí brotó ¿qué? Un cambio de conducta. De ahí brotó una manera diferente de vivir. Entonces, pero ahora déjeme decirle algo más. Esta es una de las razones, ¿cuál? La que le dije anteriormente, que somos corruptos y corruptores, para darme a entender mejor. Esta es una de las razones por qué todo varón que voluntariamente quiera ser hecho hijo o hija de Dios necesita cambiar de mentalidad en cuanto al pecado, en cuanto a la verdad y en cuanto a la justicia, para que así pueda aceptar el Evangelio y cambie su conducta. De otra manera, imposible. ¿Para qué te sirve a ti y a mí el arrepentimiento? Para que tú y yo aceptemos todo aquello que es pecado, todo aquello que es verdad y todo aquello que es justicia. Cuando el pecador no acepta su pecado, pregunto, ¿se arrepiente? Cuando el pecador no acepta la verdad, pregunto, ¿se arrepiente? Cuando el pecador no acepta lo que es justicia, ¿se arrepiente? No.
infinidad de personas con las que he platicado y que están practicando pecados y se los dice uno con la Biblia y dicen, no, es que yo no hago eso, no, es que yo no peco. Y bueno, gracias a Dios que el Espíritu Santo está en nosotros, bueno, en los que está, y con paciencia y amor les decimos, bueno, si usted no acepta lo que le está diciendo la Biblia, pues no hay trato con Dios, no se puede, es imposible. Entonces, por lo que dije anteriormente, para que una persona se arrepienta, necesita meditar, y le doy otra definición de meditar, que es examinar o considerar los textos de la Biblia con detenimiento para formarse un juicio o una opinión. Esa es otra definición que le puede ayudar quizás. Meditar o examinar o considerar los textos de la Biblia con detenimiento para formarse un juicio o una opinión. Entonces, el texto a meditar, ¿cuál es? Lucas 3:8, que también lo puede usted encontrar en San Mateo capítulo 3, verso 8. El texto a meditar es Lucas 3:8, pero también lo puede usted encontrar en San Mateo 3:8. Ahora, cuando San Lucas 3:8, usted lo está meditando, no, pues aquí lo que me toca hacer es practicar actos que resulten suficientes y que digan de mí que ya las opiniones que yo tenía antes del pecado, que yo decía que era un error y que no pecaba, que las opiniones que antes que yo tenía de la verdad y no eran la verdad de la Biblia, sino eran según yo mis verdades, y que de acuerdo a la justicia, como yo pensaba antes, de que yo pensaba que la justicia era si a mí me tratan mal, yo trato mal. Si a mí no me atienden, yo no atiendo. Si a mí me dan, ¿me estoy dando a entender? Estoy meditando, lo estoy ayudando. Espero me esté poniendo atención. Entonces, cuando yo estoy meditando y no me es suficiente esto que ya hice, el texto, sus definiciones, etcétera, etcétera, y no, pues no capto, no entiendo. Yo le pregunto a usted, con lo que estoy explicando, ¿le está entendiendo? Algunos están durmiendo, pero bueno. Mire, si usted está haciendo esto que yo le estoy diciendo y no lo comprende, yo le sugiero haga algo más. Busque otras versiones de la Biblia del mismo texto, para enriquecer el texto base que usted está utilizando para meditar. Por ejemplo, yo busqué Lucas 3:8 en la versión Dios habla hoy. Lucas 3:8 en la versión Dios habla hoy dice así: pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Voy a leer nada más esa parte. Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Este mismo Lucas 3:8 en la versión Nueva Traducción Viviente, Lucas 3:8 en la versión Nueva Traducción Viviente dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Y usted está meditando: yo debo demostrar en mi manera de comportarme que de verdad ya me separé de mis pecados, de mis rebeliones, y ahora camino con Dios. Leo otra versión, San Lucas capítulo 3 verso 8 en la versión Palabra de Dios para Todos. Lucas 3:8, versión Palabra de Dios para Todos. Vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Y usted está aquí. Que yo viva de tal manera que yo demuestre que realmente he cambiado. Al hacer esto, su servidor, yo aprendí, y por años he aprendido lo que es el arrepentimiento. A que ya no me engañen mis ideas, a que ya no me engañe mi corazón. Y nadie. Y esto hace que su servidor esté aplicando el arrepentimiento constantemente en muchos actos, pero en muchísimos, a diario.
pero les sigo enseñando más. Cuando aún no nos es suficiente el texto o textos de otras versiones de la Biblia para comprender, lo vuelvo a repetir para aquellos que toman nota en esta congregación, cuando aún no nos es suficiente el texto o textos de otras versiones de la Biblia para comprender, para entender, y que se logre el propósito de meditar la Biblia, que es que se introduzca en nuestro corazón, busquen en la Biblia testimonios de personas que pusieron por obra el arrepentimiento. Se lo vuelvo a decir esa parte. Que logre el propósito de meditar la Biblia. ¿Cuál es el propósito? Que se vaya introduciendo en nuestro corazón, ¿qué? Los textos bíblicos. Entonces, si aún no es suficiente para usted, pues busquen la Biblia, testimonios de personas que pusieron por obra el arrepentimiento. Mire, meditar no es una tarea sencilla, meditar no es una tarea fácil. No es de, a ver, hijo, a partir de ahora ya vas a meditar el Proverbio capítulo 1, verso 1, y el hijo lo lee. El libro de los Proverbios escrito por Salomón. Ya medité, papá. No, eso es, estás igual. No. Meditar es que tú le vas a dedicar un buen tiempo. Meditar es hacerlo pausado, como lo estoy haciendo yo ahorita. Entonces, decía anteriormente, no te bastó el texto, no te bastaron las versiones bíblicas del mismo texto. Bueno, busca testimonios. Por ejemplo, Hechos capítulo 19, versículos 13 al 20. Hechos capítulo 19, versículos 13 al 20. Voy a leerlos en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así el verso 13: pero unos judíos que andaban por ahí expulsando espíritus malignos trataron de usar el nombre del Señor Jesús para expulsarlos. Les decían a los espíritus: por el mismo Jesús, el que anuncia a Pablo, les ordenamos que salgan de ahí. Verso 14. Ellos eran los 7 hijos de Seba, un sumo sacerdote. Verso 15. Pero una vez un espíritu maligno les dijo: yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Verso 16. Luego el hombre que tenía el espíritu maligno les cayó encima y los atacó con tanta violencia que salieron corriendo de la casa desnudos y heridos. Versículo 17. Esto se supo entre todos los judíos y griegos que vivían en Éfeso. A todos les dio miedo y empezaron a honrar el nombre del Señor Jesús. Verso 18. Muchos de los creyentes que hacían, confesaban abiertamente las maldades que habían hecho. ¿Y qué dice el verso 19? Algunos de los nuevos creyentes que habían practicado la brujería trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Esos libros tenían un valor de 50,000 monedas de plata. Verso 20. El mensaje del Señor tenía cada vez más influencia y más gente creía. Esta porción bíblica, este pasaje bíblico, ¿qué nos enseña? De una situación primero de unos inconversos que creyeron que mencionar el nombre de Jesús, como en muchos lugares, que creen que es en automático, lo mencionan y ya. No, así no es. Dios, cuando alguien ora en el nombre de Jesús, es porque esa persona es un hijo de Él, esa persona es un siervo, una sierva de Él. Es porque esa persona lo hace conforme a lo que dice la Escritura. Es porque esa persona tiene confianza en Dios, espera de Dios, lo que sea lo espera. Y cuando la gente sana o es liberada de un demonio o lo que sea, arregla un matrimonio, qué sé yo, bueno, es exactamente por todo lo que dije anteriormente. Bueno, después de esa situación que pasó ahí, ¿qué pasó con los creyentes? Fueron tan impactados por eso que vieron de cómo hizo garras ese demonio a estos exorcistas ambulantes, principiantes y religiosos, que estos creyentes, ni siquiera lo que les había predicado el apóstol les había causado un impacto para arrepentirse como ese evento. Pero a lo que los llevé a esos textos, a quienes les esté ayudando esto que les estoy enseñando ahorita, es para demostrarles lo que es que el arrepentimiento. Este es el arrepentimiento. Arrepentimiento no es decir me arrepiento. Arrepentimiento no es decir la regué, ya no lo vuelvo a hacer. Arrepentimiento no es
Ay, cómo me duele, No, no, eso no es arrepentimiento. Le explico más. El arrepentimiento en práctica produjo en estas personas, del versículo 19, voy a hablar ahorita, aquí de Hechos 19. El arrepentimiento en práctica produjo en estas personas que practicaban la brujería no solo confesar su pecado, sino deshacerse de los libros que contenían las recetas de brujería al quemarlos. ¿Para qué? Para alejar de ellos estos libros, por si quizás después quisieran volver a usarlos. ¿Cuál fue el acto que te dice a ti y a mí que esta gente se arrepintió? Del verso 19. ¿Cuál fue el acto? Que quemó sus libritos, que costaban 50,000 piezas de plata. Y según los que saben de eso, hace más o menos, yo escuché esto, ya tiene muchos años, pero más o menos eran como $10,000. Hoy en día no sé cuánto sea, pero un dineral. Y esto, ¿por qué dije esto? Porque esto quiero que todavía cale más hondo en tu corazón y en el mío. Que cuando tú te arrepientes, cuando yo me arrepiento, no importa el costo, el coste. ¿Me estoy dando a entender? Cuando yo me arrepiento, no importa el costo o el coste. No sé cuál sea la palabra correcta ahí. Si es coste o costo. No importa. Nos arrepentimos. En alguna ocasión alguien llegó con uno de los pastores de Guadalajara y le dijo, ¿sabe qué? Yo pertenezco a un grupo delictivo muy grande de allá del norte del país y me andan buscando para matarme. Y entonces uno de los pastores de nuestra congregación le dijo, ¿y quieren algo o solamente te quieren matar? No, es que ya me dijeron que yo regrese residencias, aviones, yates, millones de dólares. Y si les regreso todo, no me matan. Y el pastor le dijo, regrésalo todo. Así le dijo, regrésalo todo. ¿Qué cree que hizo este hombre? ¿Qué cree? ¿Me puede contestar? Regresó todo. Regresó todo. ¿Sabe de qué vivía? Después de vivir en residencias, después de viajar por todo el mundo, después de vivir en un yate, después de, bueno, ¿para qué le digo más cosas? ¿Sabe cómo hacía este hombre que se arrepintió? ¿O qué hacía para obtener su sustento diario? ¿Sabe qué hacía? Ahí por las calles de Guadalajara, no voy a decir dónde, empezó a lavar carros. Y de eso, con eso, vivía en un lugar pues donde apenas le alcanzaba para pagar su lugar para dormir, medio comer. Pero ¿qué tuvo que hacer él para seguir a Jesús? ¿Qué tuvo que hacer él para demostrar que ya no quería nada con la delincuencia? Renunció a todo, dejó todo. Hay gente que dice, fulano de tal ya es cristiano, y uno le dice, pues que regrese lo que robó. No voy a decir quiénes, pero yo sé de varios. No, es que el político fulano, es que el empresario fulano ya es cristiano. Y nada más le decimos, ¿y ya regresó todo lo que robó? El arrepentimiento, amados, tiene que ver con algo contundente que a veces duele, que no es agradable, pero es necesario si nos queremos salvar. Pero en fin, les leí este testimonio. Pero si usted dice, no, pues ni con ese testimonio entiendo. Bueno, en la Biblia hay más testimonios sobre lo que es el arrepentimiento o cambio de mentalidad. Si gusta anotarlos y después leerlos, está por ejemplo el testimonio del rey Nabucodonosor, que está en Daniel capítulo 4, versos 34 al 37. Daniel capítulo 4, versos 34 al 37. O está el testimonio de los ninivitas en Jonás capítulo 3 versículos 1 al 10. Repito, testimonio de los ninivitas. Jonás capítulo 3 versículos 1 al 10. O está el arrepentimiento de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. En Hechos capítulo 9 versículos 1 al 9. Hechos capítulo 9 versículos 1 al 9. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos hacer si queremos meditar? Número 1,
Tú ya eres cristiano, ya eres cristiana, qué bueno. Tú sabes dónde necesitas cambiar, como yo sé, ¿o no? El que diga, yo no sé, bueno, si quiere venga y hablamos con usted al final. Pero usted sabe dónde necesita cambiar. Yo sé dónde necesito cambiar. Yo sé qué necesito arreglar de mi vida. Muchas familias tienen problemas en esta congregación. No voy a hablar de otra. Aquí. Porque tenemos actitudes, tenemos disposiciones, tenemos un carácter, tenemos una personalidad que hay que cambiarla. Hay que transformarla. Como están viviendo muchos y muchas que asisten a esta congregación, no se puede vivir en familia en armonía, no se puede vivir en un matrimonio en paz. Hijos e hijas, yo los veo. Yo veo a sus hijas, hijos. ¿Usted cree que nada más cantamos, les predico, hacemos dinámicas? Yo los estoy viendo. Yo puedo ver en sus ojos, yo puedo ver en sus reacciones, yo puedo ver en sus desánimos, yo puedo ver en sus rostros cómo están sufriendo. Entonces, ¿cómo se llama la serie? Consejos. Consejos. Yo ahorita le estoy dando una instrucción, eso es parte de un consejo. Yo le estoy dando una exhortación, eso es parte de un consejo. Yo le estoy dando un aviso, eso es parte de un consejo. Eso es para que usted se enmiende, eso es para que usted cambie, eso es para que a usted le vaya mejor. Ahora, para aquellos que de verdad les interesa el tema, voy a describirles lo que es meditar. Meditar es leer un texto una y otra vez. Repito, meditar es leer un texto una y otra vez, de manera pausada. Pastor, ¿qué es pausado? Ahí te voy. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Haced. Caray, ¿qué es haced? Y luego, ¿qué es fruto? ¿Qué es digno de arrepentimiento? No, pues voy a tener que investigar en el diccionario. ¿Me estoy explicando? Esto es meditar. Te lo vuelvo a decir. Meditar es leer un texto una y otra vez de manera pausada. Cuando no es suficiente la versión bíblica que estamos leyendo, busquemos otras. Cuando no es suficiente la versión bíblica que estamos leyendo, busquemos otras. Y cuando lo consideremos necesario, leamos testimonios en la Biblia. Repito, cuando lo consideremos necesario, leamos testimonios en la Biblia sobre el texto que estamos meditando. Leamos testimonios en la Biblia sobre el texto que estamos meditando, para que se cumpla el propósito de esta actividad. Repito, para que se cumpla el propósito de esta actividad, que es tener los preceptos de Dios en nuestro ser interior. Que es tener los preceptos de Dios en nuestro ser interior. Mientras tú y yo no tengamos los textos de la Biblia en nuestro ser interior, si alguien dice, ¿y cuál es mi ser interior? En lo más hondo de tu ser. La Biblia lo llama corazón, pero a lo mejor te confundo. En lo más profundo de tu ser, no tiene carne, no tiene huesos. Es invisible si tú quieres. Pero ahí en tu ser interior es donde tú decides, es donde yo decido. Tu ser interior es tu hombre real, es mi hombre real, ese es el ser interior. Allá donde tú no eres hipócrita ni yo. Ay, pastor, me está insultando. No, te estoy tratando de decir lo que es el hombre real. El hombre real es lo que eres realmente adentro.
Entonces, cuando entran los preceptos de Dios, ahí donde está el hombre real, es cuando empezamos a mostrar a Cristo, que es lo más importante de la vida. Si tú y yo no tenemos esto dentro del corazón, tenemos que examinarnos si ya realmente nacimos de Dios o no. Y de lo que te dije ahorita, te doy un texto de los varios que hay. Deuteronomio capítulo 11, verso 18. Deuteronomio 11, versículo 18. Voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. Nueva Biblia Viva. Dice así: guarden estos mandamientos cuidadosamente en su memoria y en todo su ser. Átenlos en su mano para que se acuerden de obedecerlos. Átenlos en su frente entre sus dos ojos. Te explico. Dios te dice a ti y me dice a mí, a través de este texto, que nuestro corazón o ser interior debe estar lleno de sus preceptos. Y así lo que hagamos, a donde estén dirigidos nuestros ojos, tengamos siempre los mandamientos del Señor. Te lo vuelvo a decir. Dios nos dice a través de este texto, nuestro corazón o ser interior debe estar lleno de sus preceptos. Y así lo que hagamos, hablo de lo práctico, o donde estén dirigidos nuestros ojos, tengamos siempre presentes los mandamientos del Señor. Te hago un examen varón, te hago un examen mujer. ¿Cuántos varones de aquí codician mujeres? ¿Cuántas mujeres de aquí codician varones? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Cuando tienes el precepto en tu ser interior y ves una mujer hombre o ves un hombre mujer que tú lo quieres codiciar, ¿qué va a pasar con tus ojitos, varón o mujer, o con los míos? ¿Qué va a pasar? Por lo menos los vas a desviar. ¿De qué? De ver ese cuerpo de hombre o ese cuerpo de mujer. Te pongo un ejemplo. Hoy en la mañana yo salí a hacer cosas, en la mañana, cosas. Y por ahí venía una jovencita, a pesar del clima, estaba muy fresco en la mañana, yo creo que estábamos como a 12 grados aquí. A pesar de eso, esta jovencita venía con un short, y tu servidor, para no verla y codiciarla, ¿sabes qué hice? Me cambié de calle. ¿Me estoy explicando? Porque yo conozco mi corazón, yo sé de mis debilidades. ¿Me estoy explicando? ¿Y qué dijo Jesús? Que el que vea a una mujer para codiciarla, ¿qué? Ya pecó en su corazón. Igual una mujer que vea a un hombre para codiciarlo, ya pecó en su corazón. Entonces, pregunto, ¿meditar la palabra de Dios nos salva la vida? ¿Salva el matrimonio? ¿Salva a los hijos? ¿Te salva de un montón de problemas? Hoy en día hay muchísima gente, no sé si son cristianos o no, pero se dicen cristianos con un montón, pero muchos problemas. ¿Por qué? Porque falta esto. Repito, si no meditas la palabra de Dios, iglesia, pues yo no sé cómo vas a terminar. No lo sé. Deja que estudie más la Biblia y ya te voy a decir, mira, ya encontré textos. Pero si la palabra de Dios no está dentro de nosotros, imposible es que hagamos la voluntad de Dios. Entonces, por lo que estaba comentando anteriormente, de la gran bendición, del gran beneficio que trae al ser humano creyente meditar la palabra, te digo lo siguiente: cuando un creyente medita en las Escrituras, se atrae multitud de beneficios. Por ejemplo, San Mateo capítulo 19, capítulo 19, versículo 11, San Mateo capítulo 19, versículo 11. Voy a leer este texto en la versión Palabra de Dios para Todos. Entonces Jesús le contestó: ¿por qué me estás preguntando sobre lo que es bueno? Solamente Dios es bueno. Pero si tú quieres entrar a la vida eterna,
debes obedecer los mandamientos. ¿Qué le dijo a este joven? Si tú quieres ir al cielo, como se dice coloquialmente, tienes que obedecer. En la Reina Valera dice guardar los mandamientos. A ver, la pregunta del millón: ¿cómo tú y yo vamos a guardar los mandamientos de Dios si no meditamos la Biblia? ¿Sí me di a entender? Mujeres, hombres que están aquí, quienes me están escuchando, ¿cómo vamos a obedecer los mandamientos de Dios si no meditamos la Biblia? ¿Cómo? Y Dios es Dios, Padre, y Cristo, que también es Dios. Ellos no le van a bajar tantito a las reglas, normas que ellos mismos pusieron. Entonces, hasta que pasamos buenos tiempos en las Escrituras, escuchen más beneficios, entendemos quién es Dios, por fin entendemos quién es Cristo, por fin entendemos quién es el Espíritu Santo, por fin confiamos en lo que dice Dios. Y como lo dije anteriormente, cuando somos incitados a pecar, y tú eres un varón, una mujer que medita la Escritura, de inmediato rechazas el pecado. Pero también el varón, mujer que medita la Escritura, da un trato justo, amable, considerado a sus semejantes. Y también estas personas que meditan la Escritura son agradecidas. Por mencionarte algunos de los muchos beneficios que trae meditar la palabra de Dios. Ahí está todo. Un joven, un adolescente que, pero ni de, como dice mi tía, ni de chiste abre la Biblia, pues está bien difícil que se salve. Bien difícil que se salve. No se puede. Es que va a la iglesia. No, ese es un cuento viejo. Es que su mamá es cristiana y es una buena cristiana. No. La salvación es personal. Qué bueno que fuera porque su mamá es buena cristiana o su papá. No, un adolescente, un joven o de la edad que sea, si no le interesa la Biblia, pues realmente no es salvo. No es salvo. Así es que adolescente, joven, despierta. Y si estás dormido o endurecido de tu corazón, dile al Señor: ayúdame. Porque hoy estoy entendiendo que si no medito la Escritura, si no hago lo que me estás enseñando esta noche aquí en esta congregación, pues yo realmente estoy perdido. Estoy perdido. Y ahí ya debes sacar muchas conclusiones, varón, mujer que me estás escuchando. ¿Por qué eres como eres? ¿Por qué no meditas la Escritura? No meditas. Y sin ello es imposible que suceda algo en ti. Es imposible. Más consejos para quienes gusten meditar la Escritura. Meditar es un trabajo o actividad. Meditar es un trabajo o actividad. Primero pide tiempo. Le sugiero por lo menos que dedique a la meditación de la Escritura de 15 a 20 minutos. Por lo menos de 15 a 20 minutos diarios, todos los días. 2, tenga cerca de usted papel, lapicero, donde haga anotaciones de definiciones que vaya usted obteniendo de palabras que no entiende en la Biblia y tiene un diccionario ahí, etcétera, etcétera. Tenga cerca de usted papel, pluma, lapicero, un lápiz, no sé, donde haga anotaciones de las definiciones o comentarios. A veces surgen comentarios que van a ir surgiendo donde usted está meditando. Número 3, tenga diccionarios bíblicos, diccionarios seculares. Y si no los tiene, apóyese en los medios electrónicos, computadora, celular, no sé, porque lo va a necesitar. Usted necesita diccionarios bíblicos, diccionarios seculares. 4 o cuarto, esta actividad llévela a cabo en un lugar
donde nada ni nadie lo distraiga o interrumpa. Número 4, esta actividad llévala a cabo en un lugar donde nada ni nadie lo distraiga o interrumpa. Y le doy un consejo más. Cuando esté estudiando un texto de lo que sea, conducta, una doctrina fundamental, no sé, cuando esté estudiando eso, usted hágalo, usted y Dios, su Biblia, sus diccionarios, y evite al máximo, pero al máximo, meterse a la computadora y a ver, este pastor ¿qué dice de esto? Evítelo. No, primero haga su estudio, primero trabaje usted, y después que tiene su estudio, si quiere oír o ver a otros pastores que están ahí en, qué sé yo, un montón de páginas, pues hágalo, pero no lo haga primero, porque si lo hace primero, hay muchísimos ahorita, bueno, ya tienen años, pero cada vez más que explican la escritura o enseñan la escritura como a ellos les parece. Entonces tenga cuidado, digo, porque ¿de qué se trata esto? Ni más ni menos de que ser salvos. No sé si me alcanzo a dar a entender con esa expresión. Ni más ni menos que ser salvos. Tenemos que estar pensando en eso también, que lo que interesa principalmente, primordialmente, es ser salvos. Casi terminando. ¿Por qué la serie la he titulado Consejos? Y yo no lo pongo, eso viene por inspiración del Señor, se lo digo honestamente. ¿Por qué la serie se llama Consejos? Porque en esta serie se les estará dando orientación o información para que estén instruidos en actividades del cristianismo que quizás desconocían, como esta. ¿Cuántos ya habían recibido una enseñanza de meditar como esta? ¿Puede levantar su mano? No se sienta mal si ya lo recibió, qué bueno. Así como esta que le estoy dando ahorita. ¿Cuántos ya lo habían recibido? Solo hay una mano levantada. Espero que el que ya lo había recibido lo esté haciendo. Espero. Y si no, te animo a que hoy te pongas a hacerlo. Porque ¿de qué sirve que yo tenga una enseñanza y no lo hago? Es como ir al doctor. Oiga, me duele el estómago. Sí, tómese estas pastillas. Y usted dice, no los va a tomar. ¿Sirvió de algo ir al doctor? Bueno, por lo que veo, prácticamente todos los que estamos esta noche aquí nunca habían recibido una enseñanza sobre meditar la escritura. Entonces, repito, se le estará dando orientación, información para que esté instruido en actividades del cristianismo que quizás desconocía. También se le estarán dando advertencias. Y también dictámenes para hacerle saber lo que Dios dice. ¿Se le darán qué? Dictámenes para hacerle saber lo que Dios dice. Porque resulta que después de años de estar en esta congregación, me encuentro con muchas personas que ellos tienen sus dictámenes, pero los de la Biblia, no, hay luego, hay cuando se pueda, hay cuando esto y lo otro, no. Por eso la serie se llama Consejos. Y espero que usted esta serie la reciba, esta serie la haga suya. Porque créanme, cada predicación, por lo menos que le ha dado servidor aquí, es buscada y rebuscada en Dios antes de decírsela. Por eso son muchas horas de trabajo. Porque cada predicación es una predicación que se busca de todo corazón a Dios y así se trabaja. Así se trabaja. Esta primera enseñanza de esta serie, su servidor estudió muchas cosas que ni siquiera se las dije hoy, pero las tuve que estudiar para no decirle lo que no era de esta enseñanza. Entonces, yo quiero decirle, valore lo que Dios le da, pero finalmente usted tiene libre albedrío y usted decide si lo que se le predica en esta congregación
lo cree, lo pone por obra o simplemente lo escucha. Y ese es otro consejo de la serie. Así como está, oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Reconocemos tu amor, antes que nada eso, Señor. Y si algo necesita tu iglesia hoy, es exactamente eso, amor. ¿Para qué amor? Para, así como tú nos amas a nosotros, nosotros amarte a ti, Señor. Y así amar al prójimo. Padre, en Cristo Jesús yo te agradezco porque hasta el día de hoy te ha placido en esta congregación. Y yo sé que en muchas más, pero yo hablo por esto. Darnos la palabra que es, darnos la enseñanza que necesitamos. Si usted escuchó una enseñanza que la necesitaba, solo dígale al Señor gracias. Solo dígale gracias. Gracias porque con esta enseñanza me viniste a abrir el entendimiento, con esta enseñanza me viniste a dar la instrucción que yo necesitaba para poder responder a muchas cosas que yo no podía responder. Así es que te agradezco, Dios mío, en el nombre de Jesús, por esta palabra, por esta enseñanza. Y yo también te agradezco, Señor, por lo que nos diste en esta reunión, en este servicio, esta enseñanza. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pues que tenga una bendecida noche. Todavía le queda algunas horas, así es que disfrútelo, disfrute el clima tan rico de este día. Y si en algo más le podemos servir, aquí estamos a sus órdenes.